Vamos a continuar con nuestro siguiente panel, que es un tema que en específico a mí me mueve mucho y ya les estaré contando pues bien por qué. Vamos a estar hablando de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Yo en lo personal, yo estuve trabajando en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo como una consultora del Programa de Naciones Unidas, de esas mezclas que nada más los que estuvimos ahí entendemos. Pero cuando recién llegué, a mí me tocó la tarea, en eso Cristian era mi jefe y me dijo, oye, nos te están encargando que alguien haga algo con una estrategia de género o lineamientos de género, pues vas. Y yo, o sea, siempre he sido muy feminista y yo creo que quizás por ahí también fue la tarea, pero no tenía conocimiento de nada, ¿no? Entonces, de hacer algo bien chiquito, que es algo que a Cristian y a mí se nos da, terminamos haciendo algo enorme, ¿no? Recibimos muchísimo apoyo de, por ejemplo, Marister Pozo, que estuvo presentando en el panel pasado. Tuvimos muchísimo apoyo de todo lo que fue la MEXID, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la cooperación alemana. Y yo recuerdo tener esta visión, dije, si tengo esta oportunidad, no la quiero dejar chiquita, voy a hacer algo bien grande. Y logramos crear el protocolo de actuación para la cooperación internacional para el desarrollo con perspectiva de género. Es uno de los trabajos que en mi vida estoy más orgullosa. Y pues sin nada más, voy a presentar este panel. A algunas de las personas que van a estar con nosotros las conocí en el camino de crear este protocolo. Y pues nada más para darles un contexto y yo hablando desde mi opinión, me parece que ahora más que nunca la comunidad internacional, desde gobiernos, instituciones multilaterales, la sociedad civil, incluso el sector privado, estamos empezando a reconocer lo que son las importancias en cuestiones de género. A mi parecer es momento de pasar del reconocimiento ya a la acción. Lograr la igualdad de género requiere el entendimiento de cómo cada proyecto de desarrollo tiene un impacto distinto en mujeres, en hombres, en niñas, en niños. Y en este panel vamos a explorar un poco pues, cómo se puede integrar la perspectiva de género en todo lo que es la política de desarrollo y cooperación. Vamos a tener con nosotros a Roberto Martínez Ilescas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Roberto es especialista en políticas públicas y competitividad. Previo a su designación, formó parte del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. En el sector público ha colaborado también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, como responsable de asuntos gubernamentales de Intel Corp en México, así como presidente de la sede Centro Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Roberto ha colaborado como consultor de la Secretaría de la Función Pública en Políticas de Gobierno, así como del PNUD, Banco Mundial, USAID, y además ha colaborado en la elaboración del reporte global de tecnologías de la información del Foro Económico Mundial. Es egresado de estudios de licenciatura en el Colegio de México y de maestría en la London School of Economics y de la Escuela John F. Kennedy del Gobierno de la Universidad de Harvard. Actualmente es el director de la OCDE en México. Además, vamos a tener a Cristina Schalma, doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Combina su actividad como investigadora como la de docente. Su ámbito de especialización abarca temas relacionados con el desarrollo, la cooperación y América Latina. Desde el año 2007 es la responsable del informe de cooperación sur-sur en Iberoamérica, que anualmente edita la CEGIP. Colabora activamente con el Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur en la generación de instancias claves para el desarrollo del marco conceptual y metodológico en torno a la cooperación sur-sur y triangular. Y vamos a tener también a Sandra Caballero, ella es experta de género en cooperación al desarrollo, experta en género con amplia experiencia en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, es representante mexicana para el grupo de género del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, a cargo del tema de inclusión y género, fundadora y coordinadora general de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Ha asesorado a múltiples gobiernos y organismos internacionales en el tema de género y ha dirigido la exitosa ejecución de proyectos en cooperación internacional de desarrollo en materia de sustentabilidad en diversos países de Latinoamérica. Anteriormente, en GIZ, fue punto focal y asesora de género, de hecho, de ahí es donde nos conocimos, así como coordinadora de proyectos de cooperación triangular en materia de energía y vivienda sustentable. Durante su trayectoria ha colaborado con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, la Secretaría General Iberoamericana,
DAI, GoWater, el Global Green Growth Institute, entre otros. Es internacionalista de formación, diplomada de la Universidad Complutense de Madrid y cursó la maestría en Desarrollo Humano en Flaxo, Argentina. Sandra ha sido reconocida en prestigiosos medios de comunicación, entre los que destacan la revista Forbes, los periódicos nacionales El Economista y Milenio. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su labor en género y empoderamiento de las mujeres. Asimismo, fue nombrada consecutivamente por la revista Energía Hoy como una de las 10 mujeres líderes del sector energético en 2020 y 2021. Sin más, para empezar esta presentación, le voy a ceder la palabra a Sandra Caballero, que es un gusto volverte a ver, Sandra. Igualmente, Débora, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, celebro que estén desarrollando este evento el día de hoy y en el marco de una fecha tan importante cada año. Entonces, bueno, también saludo a las personalidades con las que voy a tener el gusto de compartir estos minutos. Me gustaría empezar este debate, esta charla, poniendo sobre la mesa algunos puntos generales sobre el debate de dónde estamos en términos de género en la cooperación internacional al desarrollo, ¿no? Entonces, me gustaría empezar como entendiendo qué sí es y qué no es, o de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de esta transversalización de género que además ya está por todos lados, parecería que de pronto está de moda, ha ganado mucha fuerza en la agenda internacional, pero ¿qué es realmente que un programa o proyecto de cooperación al desarrollo sí tenga género? Y bueno, creo que esto tiene que ver primero con entender que ninguna de las iniciativas que pudiéramos apuntalar desde la cooperación puede ser género neutro, ¿no? Esta parte que a veces pensamos que por las temáticas de cooperación que estamos manejando puede ser temáticas muy técnicas y decimos, no, pero aquí el género no cabe porque el género es un tema social y no es un tema técnico y por lo tanto mi proyecto pues no necesita tener género. Bueno, primer error grande, ¿no? En realidad, pues estamos hablando justamente de desarrollo y al estar hablando de desarrollo es evidentemente que evidentemente vamos a impactar en una sociedad donde ya existe una desigualdad de género. Entonces, cuando hablamos de este género, ¿cuándo se pone? ¿Cuándo se usa? ¿Para qué es? Bueno, primero me gustaría empezar explicando a nuestra audiencia, ¿no? Que cuando queremos realmente incorporar esta perspectiva de género, lo que necesitamos hacer primero es entender que no es un anexo, ni es un sinónimo de hablar de mujeres y ya se acabó, o no es un sinónimo de voy a poner en todas las hojas que esto es 50% hombres y 50% mujeres. Por supuesto, la representación y la paridad es importante, pero eso todavía no es transversalizar la perspectiva de género. Y cuando hablamos del ciclo del proyecto, si lo queremos mirar así, porque todos y todas en cooperación internacional tenemos muy claro este ciclo del proyecto, pues necesitamos que desde la conceptualización de los proyectos, desde su concepción, los proyectos nazcan con género. Y yo les voy a cambiar la ecuación. Lo que deberíamos estar aspirando es a que ningún proyecto nazca si no tiene género. Entonces, sé que suena muy fuerte y muy radical, pero lo que necesitamos es justo eso, asegurarnos que no es algo que le vamos a tratar de pintar después al proyecto, ya en la implementación, se nos olvidó, ahora cómo le hacemos, bueno, métele un indicador de género, sino realmente en mi experiencia a lo largo de diferentes proyectos de cooperación, si tú no conceptualizas el proyecto y lo planificas desde el inicio con esta perspectiva, después ya se nota demasiado que es un parche, ¿no? Es un parche para decir, estamos en línea con toda la tendencia internacional de incorporar el enfoque de género. La otra cosa es que el esfuerzo no se acaba ahí, el esfuerzo no se acaba en la concepción de los proyectos desde una perspectiva de género. Después vienen las demás etapas y cómo te aseguras tú que en la implementación, que en el monitoreo, estás realmente incorporando esta perspectiva de género. Bueno, pues necesitas herramientas y ahí es donde aparecemos las y los expertos en género, ¿no? Estas herramientas que están además pues bastante desarrolladas y estandarizadas y que tienen que ver con los planes de acción de género, los análisis de género,
que no es otra cosa que entender muy bien dónde va a caer nuestro proyecto y entender que donde va a caer nuestro proyecto el piso está disparejo y que necesitamos hacer algo para mejorar las condiciones. Después tenemos la parte igual de los indicadores de género, que es algo que suena muy rebuscado, que es algo un poco más complejo, pero que también siempre se necesitan en cualquier proyecto. Me parece que, por lo que he visto de los proyectos de cooperación, hay una tendencia más grande en sí preocuparse por este tema en los proyectos, sobre todo en los bilaterales, ¿no? Pero creo que todavía tenemos un campo muy importante en proyectos, por ejemplo, en proyectos de cooperación triangular o en proyectos de cooperación sur-sur. Creo que ahí todavía falta, ¿no? Mucho continuar con los esfuerzos. Sé que algunos organismos y algunos donantes ya están implementando también o generando sus propios marcos de referencia, guidelines, etcétera, políticas de género, pero todavía falta que esa intencionalidad realmente aterrice muy bien en las iniciativas, aunque sean pequeñas, porque luego, claro, en los proyectos bilaterales que tienen una duración más extensa o que tienen un presupuesto más grande, es mucho más sencillo hacer ese track, ¿no? Pero en los proyectos que a veces tenemos solo 1 año o 2 años de triangular, necesitamos ser muy cautos en no perder de vista que también necesitamos meter el enfoque de género ahí. Y otra cosa importante para esta conceptualización del enfoque de género es cómo visualizamos a las mujeres en esa discusión. La invitación o lo que quisiéramos llegar, el nivel de aspiración es que las mujeres puedan ser vistas justamente como esta frase que ahora también está de moda, que es como mujeres como agentes de cambio, no solamente como beneficiarias. Cambiar este paradigma es muy importante porque si no en los proyectos seguimos replicando esta idea, ¿no? De, bueno, las mujeres pues van a recibir ayuda y quizá con eso van a mejorar sus medios de vida. Esa idea, digamos, ya es un poco obsoleta. Lo que necesitamos es subir el nivel. No son beneficiarias, ni tampoco son solamente stakeholders. Realmente necesitamos ir hacia cómo ellas tienen su propia agencia para ocuparse también de esos cambios en sus vidas, ¿no? En estos proyectos donde he tenido la fortuna de participar, ese es el enfoque, ¿no? Realmente que las mujeres puedan ser y hacer aquello que tienen razones para valorar, y esto significa que tú pones el proyecto a disposición, pero no solamente para el final, cuando presentas el proyecto, sino desde que estás tratando de armar el proyecto, la gobernanza, el proyecto, la relación con las comunidades, etcétera. Desde ahí necesitas también incorporar las voces y los procesos participativos de mujeres y hombres, cosa que a veces se intenta, pero no se logra mucho porque no estamos también mirando que hay causas estructurales que impiden que las mujeres lleguen a esa consulta o a ese foro donde se va a discutir. ¿Por qué? Porque a este tipo de ejercicios participativos llega quien puede, ¿no? Y a veces las mujeres no pueden llegar. Entonces, aunque el proyecto sea muy bien intencionado y aunque tengamos muy buenos expertos y expertas temáticas en lo que ustedes me digan, en agricultura, en transporte, en salud, este mensaje me parece muy importante, ¿no? No existe un proyecto que pueda ser eminentemente género neutral, y si miramos los ejemplos de otros países, por ejemplo, Canadá, Alemania, la intención es cada vez apoyar mucho más aquellos proyectos que están focalizados específicamente en género y en el empoderamiento de mujeres y niñas, o bien que los proyectos que no están en ese nivel de marcador 3 que necesitamos, pudieran por lo menos tener género completamente integrado a las operaciones. Y esto, y creo que para no consumirme más el tiempo, con eso me gustaría cerrar, porque necesitamos también entender que ya pasamos históricamente esa etapa donde desde la teoría de género veíamos a las mujeres en el desarrollo como
como esta corriente que llamamos MED, ¿no? Donde las mujeres dábamos recursos para aliviar la carga desproporcionada sobre las mujeres o solamente para apoyarlas sin mirar el contexto completo, y que vimos que esa mirada falla y que necesitamos transitar a esta mirada también de género en el desarrollo, ¿no? Donde entendemos que las cosas que vemos en la superficie tienen raíces profundas en cuanto a sesgos de género, roles, estereotipos, y que por lo tanto en esa visión de género en el desarrollo también necesitamos ciertas precondiciones, y como esas precondiciones yo mencionaría sí la voluntad política, ¿no? Las organizaciones necesitan apostar y ser referentes y decirlo con todas sus letras. Nosotros apoyamos este tema. El presupuesto, más allá de decir apoyamos, hay que seguir el dinero, y ahí donde está el dinero es donde están los intereses, ¿no? Indicadores, cómo vamos a hacer realmente un seguimiento y no solamente decir que el proyecto está muy bueno porque tiene género. Siempre lo digo, la verdad es que el proyecto pues es lo mínimo que podría ser, tener género, ¿no? Y el desarrollo de capacidades. Necesitamos cada vez llegar más a todas las agencias de cooperación, a que todas las personas, las y los cooperantes, quienes implementan los proyectos, las contrapartes, tengan muy bien desarrollada esta capacidad de incidir desde el enfoque de género, sea cual sea su profesión. Entonces, creo que me quedaría primero hasta ahí, Débora, como para poner mesa y conversar al respecto. Y bueno, estoy atenta a mis colegas y a las preguntas y comentarios que tengan. Buenísimo, Sandra. La verdad que qué aportación tan importante. Coincido completamente. Yo creo que la mejor manera de lograr tener género en todos los sentidos es con un involucramiento de todas las partes, ¿no? O sea, algo que yo reconocí en Amexid es que si la parte de arriba está de acuerdo, ya permearlo se vuelve muchísimo más fácil, ¿no? Ya de ahí entra todo lo que es el dinero, hacerlo bien a través de los indicadores, pero un muy buen primer paso es, pues, tener la voluntad política. Ahora tengo a Cristina en llamada, Cristina Shalma, la experta en la Secretaría General Iberoamericana. Ella tuvo un problema un poco complicado con su computadora, que ya les contará ella. Voy a compartir su presentación y ya de ahí, pues ya les cedo la palabra. Bueno, primero quería saludar, dar los buenos días a todas y todos y agradecer especialmente a Voluntad Organizada y a las universidades UTP y UAN por organizar este seminario, ¿no? Y también por contar conmigo, ¿no? Y muy especialmente a Débora, que sé que es la persona que ha influido en ello, ¿no? Sí, yo quería compartir con vosotras y con todos vosotros un poco qué pasa con género y específicamente con cooperación sur-sur y desde la mirada de la experiencia iberoamericana, ¿no? Entonces, lo primero que querría, Débora, la primera, porfa, lo primero que querría es, bueno, explicaros por qué vinculamos esto de cooperación sur-sur Iberoamérica, ¿no? Y cómo luego vamos a abordar el tema de género. En ese sentido, ¿qué es esto de Iberoamérica, ¿no? No está mal recordarlo un poco, ¿no? Para ubicarnos todos, ¿no? Estamos hablando de una región constituida por 22 países de lengua española y portuguesa. Como todos sabéis, España, Portugal y Andorra, más los 19 de América Latina, desde México precisamente hasta Chile, sumando a Dominicana y Cuba. Pero estamos hablando de una región que se conforma, como todas, por múltiples cosas, por muchos elementos, ¿no? Que la unen, ¿no? Que hacen que los países que son miembros se sientan identificados con esa región, pero sobre todo porque hay un esquema de concertación política que lo ampara, ¿no? Ahora que venía Sandra hablando, ¿no? Y Débora, de la voluntad política, ¿no? Efectivamente, hay una voluntad política que hace que esto se convierta en un espacio, ¿no? Un espacio de diálogo, un espacio de cooperación, un espacio de colaboración entre sus países miembros. Seguramente lo más representativo, la manifestación más conocida, ¿no? De esa conferencia iberoamericana, que es ese espacio de concertación política, es la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Otra vez vamos hacia México, porque la primera fue en Guadalajara en el año 91, y precisamente este año se van a cumplir los 30 años de esas cumbres, con la próxima cumbre a celebrar en Andorra. Tenía que haberse celebrado en noviembre del año pasado, pero se pospuso obviamente por la pandemia que todos estamos viviendo y sufriendo, ¿no? Entonces, en ese espacio iberoamericano hay varios organismos, en esa región, ¿no? Varios organismos
pero hay uno que es la Secretaría Permanente, que es la que se encarga de preparar las cumbres y de hacer cumplir los mandatos que emanan de esas cumbres, que es la Secretaría General Iberoamericana. Dentro de la cual es una Secretaría para la Cooperación. Y ahora vamos a empezar a vincular ya cooperación e Iberoamérica. Pasamos a la siguiente, Débora. Pues, ¿por qué cooperación sur-sur? ¿No? Es decir, ¿por qué específicamente cooperación sur-sur? Por dos cosas. En dos temas hay una referencia clara de Iberoamérica en lo que se refiere a la cooperación sur-sur. Por un lado, porque en ese marco de esas cumbres iberoamericanas, una de las cosas que mandatan los jefes de Estado y de Gobierno, los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de esas cumbres iberoamericanas, son la posibilidad de impulsar programas de cooperación, programas iberoamericanos o proyectos adscritos iberoamericanos de cooperación, que de hecho son un ejercicio de cooperación sur-sur en sí mismo, porque bueno, tienen que reunir una serie de características y cuando esos países se adhieren a esos programas, uno de los requisitos es que participan de esos programas como oferentes y receptores de cooperación. Por tanto, son una herramienta de cooperación sur-sur en sí misma. Tenemos en muchos ámbitos, destacados los de la cultura, pero, por ejemplo, tenemos... Me van a estar dando la entrada y todo. Ya no tengo que Hola, tocar ¿nos nada. escuchan? Sí, os escucho. ¿Me escucháis o se perdió? Sí, yo te escucho perfecto. De es acuerdo, que de acuerdo. se empezó a escuchar Entonces, otra voz sigo. también, por eso yo me asusté. Pero sí, sigue, por favor, Cristina. De acuerdo, voy. Entonces, bueno, estos programas están en diferentes ámbitos y como veremos, ahora vamos a impulsar uno de género, por ahí también va a entroncar, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los referentes es eso, esos programas de cooperación sur-sur. Pero además, Iberoamérica es un referente en la generación y gestión de información y conocimiento en torno a la cooperación sur-sur y triangular. Como muchos debéis saber, en este espacio, desde el año 2007, se impulsa el informe de la cooperación sur-sur en Iberoamérica, ahora llamado, a partir de la próxima edición 2020, informe de la cooperación sur-sur y triangular en Iberoamérica. Llevamos ya 13 ediciones, la próxima se publica en breve, coincidiendo con la cumbre. Entonces, bueno, son el ejercicio que nos ha permitido sistematizar, conocer, ofrecer un panorama lo más completo posible de la cooperación sur-sur y triangular de la que participan los países de Iberoamérica. Un ejercicio que no se tenía. Pero además, yo siempre digo que el informe es la excusa para muchas otras cosas, este ejercicio que hacemos junto a los países, porque su elaboración es también un ejercicio de cooperación sur-sur en sí mismo, Débora es prueba de ello, es testigo de ello. Por ejemplo, en este ejercicio hemos construido entre todos, junto a los países, una plataforma de datos online sobre cooperación sur-sur, que es nuestro sistema integrado de datos de Iberoamérica sobre cooperación sur triangular, el CIRIX por su acrónimo, en el que tenemos acumuladas toda esa cooperación o todos esos registros de la cooperación y toda la información sobre la cooperación que se lleva haciendo en Iberoamérica desde 2007. En ese sentido, eso también nos da mucha fortaleza, porque cuando tienes ese acumulado de información, puedes poner el foco de análisis un poco donde quieras para tratar de empezar a conocer cosas más sobre ese tema específico, como por ejemplo el de género, ¿no? Entonces, ahora veremos cómo entroncamos por ahí, ¿no? Pero este es el por qué vinculamos cooperación sur-sur a Iberoamérica. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el tema de género? La siguiente, Débora. Para abordar el tema de género, lo que vamos a hacer es combinar varios enfoques. Un enfoque que tiene que ver con la relación entre género y cooperación. Porque, como muy bien decía Sandra, una cosa es aplicar la perspectiva de género, transversalizar el tema de género en la cooperación, en los proyectos, en los programas, en lo que sea. La otra es que el proyecto o esa cooperación busca como objetivo la igualdad de género, promover, o sea, lo tenga en su objetivo o su propósito inicial, ¿no? Son dos enfoques muy distintos, complementarios, pero que no tienen nada que ver. Entonces, hay que mirar esa doble perspectiva. Y por otro lado, hay que ver cómo se relaciona con todo eso la perspectiva iberoamericana, es decir, abordarlo desde la perspectiva región como espacio que hace el espacio iberoamericano en relación con esos posibles enfoques de género y, por otro lado, que hacen los propios países iberoamericanos, entre ellos, que es otro actuar distinto también. Entonces, combinando esos cuatro enfoques, nos vamos a aproximar un poco a cuál es la situación o cuál es esa mirada del tema de género o qué se está haciendo en el tema de género y de la igualdad de género en la cooperación iberoamericana.
La siguiente, Débora. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué se hace específicamente desde el espacio iberoamericano. Como he dicho, el espacio iberoamericano es un sistema integrado por distintos organismos, pero quien lidera en esta materia es la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, ¿qué trabajos se hacen en igualdad de género? Podemos hablar de un trabajo a 3 niveles. El primer nivel, disculpad, tiene que ver con el tema cumbre, es decir, con situar, ¿no? Proponer, apostar por el diálogo y la adopción de compromisos de los jefes y jefes de Estado de Gobierno en torno a la igualdad de género en las cumbres iberoamericanas. Eso es muy importante, porque es ubicarlo en la agenda política. Y no en la agenda política de un país, en la agenda política de toda una región. Y eso multiplica el efecto que en términos de voluntad política y de los efectos de esa voluntad política puede tener. Entonces, si vamos siguiendo los diferentes mandatos de las cumbres, ahí vemos cómo se han ido adoptando distintos compromisos a ese nivel. Otro nivel es lo que decíamos, apoyar el enfoque de género, transversalizar ese enfoque de género en la cooperación iberoamericana. Hacerlo en sus programas de cooperación, es decir, en esos programas cumbres, le llamamos PIPAs, porque hay programas iberoamericanos y proyectos adscritos, como en los propios organismos, para que su quehacer incorpore, transversalice ese enfoque de género. De hecho, ahí me quiero detener en una cosa importante. Uno de esos programas es el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Este es un programa muy especial al que le tenemos mucho cariño, porque es el programa formado por las agencias y las direcciones generales de cooperación de todos los países iberoamericanos. Esto significa que actuamos directamente sobre este actor que es crucial en la cooperación de la región. Y, por ejemplo, el Programa Iberoamericano para fortalecer la cooperación sur-sur, una de las cosas que tiene que hacer es precisamente fortalecer las capacidades de las agencias y de las entidades rectoras de la cooperación de los países miembros, y una de las líneas en la que ha trabajado ha sido en esa transversalización de género. Por eso es un trabajo no solo hecho desde el Programa Iberoamericano de Cooperación, desde el PIPA, sino también transmitido como una correa transmisora a todas las agencias y direcciones generales de cooperación, con lo cual se tiene un efecto multiplicador muy importante para incorporar esa transversalización. De hecho, tenemos, os he puesto ahí, si lo veis, una foto de la portada de la guía orientadora para la sistematización de experiencias con esa perspectiva de género, ¿no? Que es una de las herramientas que se ha ido creando en torno a este objetivo. Un tercer nivel de trabajo es impulsar y apoyar procesos e iniciativas específicos que busquen promover la igualdad de género, ¿no? Y que busquen o que den prioridad a la agenda de igualdad de género en la región. Se han hecho muchas iniciativas distintas, entre ellas muchas relativas al empoderamiento económico de las mujeres, a un tema de leyes y de legislación no discriminatoria hacia las mujeres, que para mí es uno de los más interesantes, pero ahora estamos avanzando hacia una cosa que va a ser muy importante, que es intentar aprobar en la siguiente cumbre iberoamericana, en abril, muy próximo, el mes que viene, el próximo programa iberoamericano para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Esa gran lacra que venimos arrastrando y contra la que tenemos que luchar y contra la que es más fácil luchar todos unidos, ¿no? Entonces va a ser, de hecho, un programa de referencia que esperemos que no sea solo un programa regional, sino que se convierta en un referente para muchas otras regiones, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace específicamente en el espacio iberoamericano. Pero ahora vamos a ver la foto de lo que sucede entre los países iberoamericanos, es decir, lo que hacen los países de la región. Desde la siguiente diapositiva, lo que tenemos es una primera foto sacada del informe 2019, que es el último que es público, el último que está editado, para que os hagáis ya una idea, ¿no? Ahí, ¿qué hacíamos? Sistematizábamos la información de la cooperación sur y triangular que hacen los países iberoamericanos, y lo que hacíamos era ver cómo se alineaban potencialmente con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué veis? Veis los ODS ordenados del 1 al 8 y después del 9 al 17, y puestos en un tamaño proporcional al número de proyectos de cooperación que apuntan hacia ese objetivo. ¿Y dónde veis el objetivo de género? Pues como veis, el objetivo de género está ahí. Bueno, no es de los más chiquititos, pero tampoco es de los más grandes, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Esto empieza a dar una idea de lo que sucede. Si lo vemos un poco más en detalle, sigamos a la siguiente, para que podáis dimensionar lo que efectivamente pasa. Entre 2006 y 2019,
si vemos todas las iniciativas, cuando hablamos de iniciativa hablamos de proyectos, programas, acciones de cooperación sur-sur y triangular en ejecución o impulsadas por los países de Iberoamérica, son un total de 9.120. De esas, solo 140 se han dedicado al tema de género, a la igualdad de género. Y 140, ahora como veremos, entendidos desde una perspectiva muy amplia. No solo con los proyectos que categorizan bajo un objetivo de género, sino con otros que, bueno, tangencialmente también tocan ese objetivo, ¿no? Y como vemos, por tanto, representan un 1,5% de las totales, muy lejos, por ejemplo, de lo que representarían las de salud, que están en torno al 18 o 20%, o las de medio ambiente, que están por encima del 10%, pues para que podamos dimensionar y comparar, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿qué temáticas son? Pues, por ejemplo, que vemos, efectivamente, como 2/3 partes prácticamente son específicamente de género. Otras afectan a otros sectores muy diferentes, pero que actúan tangencialmente o de manera secundaria sobre la promoción de la igualdad de género. Podemos encontrar aquí proyectos sobre la promoción de las políticas de igualdad, proyectos importantísimos, como decía, de atención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, de fortalecimiento de instituciones especializadas en el ámbito de género, políticas o proyectos de empoderamiento económico, muchos con mujeres líderes o poniendo el foco en las mujeres líderes, especialmente, por ejemplo, en el sector rural y agrícola. O tenemos muchos temas de salud sexual y reproductiva, o generación de estadísticas, súper importante, lo decía Sandra también un poco también, ¿no? Hay que generar información, si no generas información es muy difícil la toma de decisiones, ¿no? Entonces tú puedes tener la voluntad política, pero luego para el diseño de una buena política necesitas información, ¿no? Y generar estadísticas de género es algo muy complejo, pero es muy importante, por tanto, sumar esfuerzos en torno a ello, ¿no? O otras sobre género, democracia y educación en valores en el sentido, ¿no? Y ya para terminar, estoy intentando ahí centrarme en los minutos que me corresponden, para terminar un poco de fotografía de los países que están protagonizando esto, ¿no? Entonces aquí veis, por ejemplo, en el ámbito de la bilateral, es la cooperación más importante en esa cooperación sur-sur, la modalidad más importante de esa cooperación sur-sur. Vemos un poco el perfil de cómo participan desde el rol oferente o cómo participan desde el rol receptor. Y ahí sí que tenemos ciertas diferencias, porque en el rol oferente destacan sobre todo Chile, México, Argentina, Colombia, Brasil. Vamos bajando más hacia Sudamérica, Cono Sur más México. Sin embargo, en la acción de recepción siempre están destacando más ahí los países centroamericanos, andinos y Paraguay. Es decir, suele ser un perfil muy similar al de otros sectores, o sea, no es muy diferente a otros tipos de temáticas, pero ese es el perfil un poco. Y si vemos, por ejemplo, en cooperación triangular, tenemos por lo menos 3 actores, la siguiente diapositiva, Débora, que es la última, vemos un poco un perfil parecido, ¿no? Es decir, en los primeros oferentes, que son los que transfieren capacidades, ahí vuelve a estar Chile, Brasil, Uruguay, México, pero fijaros que se cuela ahí, por ejemplo, Costa Rica, Argentina. En la de recepción, otra vez, pueden ser más bien centroamericanos, andinos y Paraguay. Incluso hay una casuística muy habitual, que es el 15%, que es que varios países al mismo tiempo reciben esta cooperación y suelen ser también centroamericanos, junto a algún país caribeño. Y en los segundos oferentes, que son aquellos que apoyan de algún modo esa cooperación, ahí veis cómo destaca España, otros países europeos como Alemania, como Países Bajos, Canadá, bueno, Canadá no es europeo, Austria, y luego pues Canadá, Estados Unidos, Japón y muchos organismos internacionales. Bueno, eso es un poco para obteneros la fotografía y bueno, espero cualquier otra cosa, espero que no se me desconecte nada y pueda seguir. No, pues por aquí. Muchísimas gracias. Por aquí seguimos, te tengo todavía aquí en altavoz. Y sin más, ahora quiero presentar a Roberto Martínez, director de la OCDE en México. Antes que nada, también le agradezco enormemente su gran disposición para unirse con nosotros. Muy buenos días. Gracias por el espacio para poder compartirles la visión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y bueno, de acuerdo con la temática de este panel y en el contexto de esta importante reunión que nos convoca
por la igualdad de género, solamente decirles que efectivamente la OCDE, por supuesto, no solamente al convocar a sus 37 países miembros, dentro de los cuales en América Latina se encuentran México, Chile y Colombia, centra sus esfuerzos en algo que nos diferencia de otras organizaciones multilaterales y donde con mucha satisfacción nos arremangamos y nos ponemos a la tarea de subsanar una de las principales áreas estratégicas en la discusión de un tema tan toral como es la igualdad de género, en lo tocante a las brechas de datos y evidencia. Entonces está en el ADN de la OCDE trabajar para construir nuevos indicadores, para poder levantar nuevas series de estadísticas, para realizar nueva investigación y para poner un nuevo cúmulo de evidencia al servicio del debate global sobre los aspectos de equidad que nos traen a cuento. Y por ejemplo, para abrir boca, entonces hemos dentro de la OCDE estimado que el costo de ignorar la discriminación de género en lo tocante a normas sociales, que para nosotros es el nuevo frente de trabajo, es desmenuzar esas normas sociales que están sostenidas por percepciones, actitudes, valores, estereotipos acerca de lo que significa ser hombre o mujer y que resulta en el lamentable fenómeno en múltiples ámbitos de la discriminación y el costo de la discriminación basada en normas sociales. En el sistema de cifras anglosajón, internacional anglosajón, son 6 trillones de dólares, ¿no? Si lo ponemos en manera en América Latina o creo yo Iberoamérica, serían, pues imagínense ustedes, 6 millones de dólares, es decir, una cifra muy importante que además representa cerca del 7.5% del Producto Interno Bruto Global, de acuerdo con nuestras estimaciones al año 2019. Y esto es muy grave, ¿no? Porque efectivamente pues es un costo que se va al vacío, que representa una oportunidad perdida para generar bienestar y para generar inclusión y por supuesto crecimiento en un momento en donde nos enfrentamos a la peor crisis económica global desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y no es exageración. Ahora, si le diéramos vuelta a la moneda y nos pusiésemos a buscar, por supuesto, el lado menos pesimista de las cosas, sabiendo pues el tamaño del problema, pero buscando también el tamaño de la solución, nos encontramos con que la paridad de género, si se alcanzara globalmente, representaría esto una ganancia de cerca de nuevo en el sistema anglosajón, 28 trillones de dólares, o sea, es decir, una cifra, pues imagínense, más de 4 veces mayor a la del costo de la discriminación, y entonces nos damos cuenta de que, bueno, el retorno de la paridad es mucho mayor, afortunadamente, que el costo de la discriminación basado en normas sociales. Y bajo ese telón de fondo, entonces, un ejemplo, y es parte también del mensaje que hemos enviado desde el día de ayer a través de nuestro secretario general, Ángel Gurría, en el sentido siguiente: la discusión sobre la igualdad de género debe de ir más allá de un diálogo o una discusión de mujeres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres, y debe pasar también por una importante discusión entre hombres respecto del rol que tienen, ya lo mencioné, estas normas sociales, en reproducir normas institucionales que frenan la causa de la igualdad. Y por eso, de manera pues intuitiva, desde ayer estábamos enfatizando que desde el ámbito de la masculinidad debe de actuarse muchísimo. Y entonces los hombres debemos de siempre preguntarnos día con día qué es lo que estoy haciendo a favor del avance de la agenda de igualdad. Y en ese sentido, de manera peculiar para algunos que quizá no conocen a detalle el trabajo de la OCDE sigue analizando, por supuesto, las cuestiones
pues también como se ha repasado en el caso de otros multilaterales, sobre los flujos y los montos de ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial para, en este caso, la equidad de género. Vemos con preocupación en el sentido clásico de nuestra labor dentro de la OCDE del análisis detenido de la asistencia oficial al desarrollo de todos los flujos de asistencia oficial, desde los que van de la banca de desarrollo global y regional hasta los flujos de asistencia oficial al desarrollo bilaterales de los países donadores, que en buena medida están reunidos bajo el paraguas de la OCDE. Y entonces hacemos el llamado, por supuesto, en ese sentido, de hacia 10.000 pies de altura en la arquitectura multilateral de la ayuda oficial al desarrollo, primero para decir que no deben de disminuir los flujos de la ayuda oficial al desarrollo, porque la tentación es muy grande de que estos se reduzcan en tiempos de la pandemia del coronavirus, ¿no? Y como sabemos, muchos países, hasta los de mayor nivel de renta per cápita, pues pueden argumentar que necesitan enfocar sus prioridades a su propia casa antes de cuidar la ajena, ¿no? Y nosotros consideramos desde la OCDE que eso sería pues una muy peligrosa tentación, porque ante un fenómeno global como lo es el de la pandemia que estamos viviendo, pues debe de haber una respuesta global más que nunca. Y entonces cuidar la casa común planetaria en momentos de choque como los que estamos viviendo, pues significa seguir manteniendo la responsabilidad de cuidar nuestra propia casa y su resiliencia. Y en ese sentido, entonces, el llamado es a que no disminuyan los flujos de asistencia oficial al desarrollo y que además se aprovechen los flujos para poder analizar con más granularidad lo que está pasando en el contexto de la pandemia, en un escenario más complejo que el de antes, es decir, la pandemia ha expuesto frentes de fragilidad y vulnerabilidad distintos y que mucho tienen que ver con por supuesto, el corte de género. Entonces, en ese sentido, las mujeres, por supuesto, han sido desproporcionadamente dañadas, laceradas por por la propia pandemia del COVID-19 y en este sentido necesitamos entender no solamente cómo la desproporción en el daño sufrido por las mujeres en el contexto de la pandemia, sino algo también bien interesante. Cerca del 70% de encuestados, ¿no? Hay un estudio del Centro de Desarrollo de la OCDE que está en proceso, pronto a ser publicado, que muestra que en términos de las actitudes, cerca de un 70% de la población en la mayoría de los países de la OCDE considera que es cierto que en tiempos de crisis o de dificultad como los que estamos atravesando es razonable, entre comillas, que los hombres sean los que preferentemente mantengan su empleo porque se percibe, entre comillas, que son los que mayoritariamente sostienen la viabilidad económica del hogar. Lo cual, como estamos percibiendo, tiene un fuerte tono sexista, puesto que existe, por supuesto, muchísima responsabilidad económica de las mujeres en los hogares, y entonces no es razonable y no es aceptable pensar que los hombres tienen mayor estatus o preferencia en las difíciles circunstancias de saber quiénes mantienen el empleo y a quienes les recorta, por ejemplo, en el contexto de una reducción de plantilla como la que se ve en numerosos ámbitos de la actividad empresarial durante los tiempos de pandemia. Y entonces esto lleva a la OCDE, por supuesto, a continuar en el análisis. Esto lo está haciendo el Centro de Desarrollo, para ir al centro de estas cuestiones de actitudes y valores, no solamente entre la población en general, sino entre las propias mujeres, los hombres tomados como en su propia dimensión de cómo perciben y han construido su masculinidad en términos del rol de género con impacto económico y con impacto institucional. Y entonces ahí también estamos analizando cómo la legislación de los países, cómo la política laboral de los países, cómo las políticas de acceso a apoyos económicos de programas sociales que se han montado como para mitigar
mitigar el choque de la pandemia en los grupos vulnerables, como todas estas áreas de política pública o áreas de construcción institucional que están sujetas a buena gobernanza, merecen un análisis rápido y oportuno para extraer cuáles son los frentes de acción, de discusión y de toma de decisiones para no dejar que esta pandemia deshaga, ¿no?, deshilache lo hilvanado con mucha dificultad en las últimas décadas en favor de la igualdad de género. Entonces, continuamos en la OCDE en esa tónica y la extendemos incluso a un terreno como, por ejemplo, también ya se mencionó mi predecesora, sobre el flagelo de la violencia de género. Y en ese sentido, nos hemos volcado a hacer un llamado a través de los embajadores y embajadoras de los países de la OCDE a sus gobiernos para priorizar 5 áreas que tienen que ver con el análisis también preciso y meticuloso de la legislación, de las políticas, de los programas de apoyo a las mujeres que sufren de violencia por ser mujeres, pero sobre todo para entender mejor por qué, en principio, cuáles son las causas que subyacen a la persistente y lamentable propensión de algunos hombres a atacar a las mujeres, hacerles daño. Y entonces también el otro frente es entender mejor la efectividad, las condiciones que hacen efectivas en términos relativos las políticas vigentes para evitar que los hombres que han sido sancionados y castigados por dañar a las mujeres lo vuelvan a hacer. Entonces esto solamente para hacer una muy rápida panorámica de en dónde estamos en nuestro ámbito de acción como organismo multilateral en los frentes de llenar brechas y lagunas de datos y evidencia a la vez de, por supuesto, del análisis de política pública comparada en el alma de la OCDE. Por otro lado, el extender nuestras capacidades a nuevas áreas que ya no son solamente las de la comparación al modo tradicional de políticas públicas, sino al más retador ámbito del análisis de percepciones, estereotipos, valores y actitudes que por ejemplo, nos ayudan a entender por qué si una política o una legislación laboral que le da mayor licencia, que amplía la licencia de paternidad para que los hombres pues nos volvamos más responsables y además ocupemos más tiempo en el apoyo a la educación, al cuidado de los bebés, porque muchos hombres en algunos países tan avanzados como Canadá se resisten a aprovechar las licencias de paternidad como si fuera una falla de irresponsabilidad frente a su organización empleadora. Entonces esto es algo que en la práctica lo hemos observado en varios países, no solo Canadá, y da cuenta de que necesitamos irnos más allá al tema de las normas sociales, porque si no entendemos mejor la dinámica de las normas sociales y encontramos con las herramientas más avanzadas de la economía conductual, la manera de generar incentivos institucionales para que estas normas cambien, pues entonces los esfuerzos del activismo, por ejemplo, que son heroicos en el caso de las mujeres, puedan no tener el resultado en el tiempo deseable, sobre todo en los difíciles tiempos que estamos atravesando frente a choques externos como la pandemia del COVID-19. Entonces, ese es otro frente y, por supuesto, ya mencioné el otro muy importante frente de aprovechar nuestra tarea de la OCDE del análisis de la asistencia oficial al desarrollo y los flujos de inversión, que son bastante importantes, para que no vayamos a caer en una muy peligrosa tendencia o tentación de bajarle la prioridad al foco de género y de sus nuevas áreas de fragilidad en población vulnerable, solo porque le vaya a ganar a cualquier país en lo particular, pues la angustia o el estrés, o también en este aspecto pues de la falta de compromiso político frente a la urgencia de adoptar una perspectiva globalista y multilateralista para salir juntos de esta catástrofe que nos tiene de verdad en un profundo pozo del que de todas maneras, si hemos de salir, será para construir algo mejor de lo que había antes, en favor, en este caso, de la igualdad entre hombres y mujeres.
mujeres. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Roberto. La verdad, bien interesante todo lo que nos compartiste. Creo que además ahí estuviste tocando unos datos que han impactado específicamente a las mujeres ahorita en pandemia, ¿no? Lo que es el desempleo, lo que es la violencia que se está viviendo. Yo aquí, digo, ustedes no la pueden ver, pero yo aquí estaba viendo a Cristina así hacer como que una carita de, ay, esto está muy fuerte. Entonces, digo, no sé si quieras comentar algo, si sí te cedo la palabra. Creo que ahora, ¿verdad? Ahora quito el mute. Sí, ya estás, ya quitaste el mute. Bueno, realmente, no decía que muy poco que aportar porque realmente ha sido, bueno, las dos intervenciones han sido muy enriquecedoras para mí porque la verdad que he aprendido mucho, ¿no? Pero me ha gustado mucho, soy economista, además al final, o sea que por de formación profesional, ¿no? Y la verdad que me ha parecido eso, un enfoque muy interesante, ¿no? Porque es verdad que tú puedes modificar una ley, ¿no? Por ejemplo, que es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en el espacio iberoamericano, tratando de promover cambios en leyes, ¿no? Pero para que luego eso impacte realmente, tiene que haber un cambio en la pauta social, en la conducta social, porque si no, muchas veces no sirve nada de cambios la ley, ¿no? Y lo mismo que estaba contando un poco en la misma línea, ¿no, Roberto? Y bueno, la verdad que me ha parecido un enfoque muy interesante, ¿no? Como empezar a tomar todos esos elementos, ¿no? Más intangibles, pero que son importantísimos para entender el comportamiento económico, ¿no? Y para mejorar, y para, como decía él, para que al final el retorno, ¿no? De ser conscientes de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y que estamos promoviendo la igualdad de género y que estamos actuando de la mejor manera, es además beneficioso económicamente, ¿no? Cosa que a muchos les cuesta muchísimo entender, ¿no? Solo eso me parece muy interesante. No, buenísimo. Y yo voy a atrever ahí también. Tenemos varias preguntas. Debido al tiempo, lo que voy a hacer es que las voy a resumir, las que me parecen que pueden ser un poquito más relevantes al tema que nos atañe, y después cederles la palabra a cada uno como para respuesta y un poco cierre, ¿no? De cada uno. Una de las preguntas que más se nos ha hecho, y voy a leer esta en específico, me parece que está muy bien redactada. ¿Cómo se ha trasladado el cambio de mujeres como beneficiarias a mujeres como agentes de cambio? ¿Han sido los proyectos internacionales una inspiración y un aprendizaje para proyectos domésticos? Y también nos preguntan, y digo, creo que si da el tiempo lo dicen, ¿algún proyecto ejemplar en los que hayan trabajado como específicamente en estos temas? No sé si hay alguien que quiera decir yo, y empezamos con las conclusiones de cada persona. A mí me gustaría quizá tomar la palabra. Buenísimo, Sandra. ¿No veo tu video? Ahí me ven, ¿cierto? Y Listo. te envío en directo. Sí, ya estás. Sí, a mí me gustaría también aclarar que si mucho del enfoque y mucho del impulso que tenemos ahora mismo en los proyectos en México y en la región viene claramente de la arena internacional. Es decir, han sido tanto los donantes como los organismos internacionales quienes han traído, digamos, desde hace ya varios años esa visión de cómo impulsamos el enfoque de género, y que me gusta mucho lo que hablaba hace rato el director de la OCDE, porque si miramos también el fondeo internacional, no solamente la asistencia oficial al desarrollo, sino, por ejemplo, si queremos hacer un zoom in al Green Climate Fund o al GEF, podemos mirar que también ahí cada vez se está haciendo una exigibilidad mayor de que todos los proyectos tengan que sí o sí incorporar estas cuestiones de género, ¿no? Entonces, este financiamiento que ya pasa por una exigencia de género, me parece que hace que los países en sí mismo avancen, ¿no? A lo mejor no estaban muy adelantados en este tema, pero traen ya una metodología que hace que los países avancen hacia ese paradigma nuevo. Si lo miramos también, y quiero hablar también del GCF per se, ¿no? En la misma acreditación al GCF, los países y las entidades que buscan acreditarse deben demostrar que tienen este compromiso con el enfoque de género y con la igualdad de género per se. Entonces, no hay forma de que ya accedas a ese tipo de líneas o a ese tipo de foros si tú no tienes ese compromiso con la igualdad. Eso me parece que esa parte ya de exigencia es clara y ha generado muchos cambios positivos en muchos países.
Los donantes, ¿no? Por supuesto, las políticas de género que han estado implementando y poniendo en estas interacciones en cooperación sur-sur, en cooperación triangular, también han detonado un cambio muy importante. Creo que hay ejemplos exitosos muy visibles en cuanto a proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con violencia de género, etcétera, pero también los que me parecen más interesantes es aquellos donde era muy difícil ver la interrelación entre género y la temática. En mi caso específico puedo hablar de proyectos justamente de género de sectores energéticos, donde normalmente no te imaginas que ahí hay cabida para el enfoque de género, ¿no? Entonces, yo recomendaría buscar este tipo de proyectos donde puede que la temática no parezca tan flexible para el tema de género, pero siempre lo es y hay formas y ventanas de oportunidad muy creativas para incorporar el enfoque de género ahí. Y en cuanto un poco a la de agentes de cambio, quisiera abonar a esta nueva perspectiva en que sí, también es un cambio en la tendencia en cómo visualizamos el papel que tienen las mujeres, sobre todo porque ya entendimos que como beneficiarias no es suficiente y esto de agentes de cambio quizá podría llamarse de otra manera, incluso, por ejemplo, si hablamos más hacia términos de la CEPAL, ellos utilizan más la autonomía de las mujeres, ¿no? Hay otros autores que utilizan más el término de agencia de las mujeres. Pasamos por otra época donde hablábamos del empoderamiento de las mujeres y niñas. Ahora, en términos de agentes de cambio, es reconocer justamente esa agencia en términos de desarrollo humano, de cómo las mujeres pueden co-construir sus propios entornos y velar también por los intereses que tienen ellas en ese proyecto en específico. Entonces, lo dejaría hasta ahí por ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí Roberto. Si me escuchan para hacer un comentario breve. Sí, se te escucha perfecto, Roberto. Qué amable, muchas gracias. Solamente para anotar también con otro número importante en la discusión sobre la ayuda oficial al desarrollo, que a la fecha la proporción de los flujos de ayuda oficial al desarrollo dedicados o que tienden o que incorporan una perspectiva de igualdad de género está en un 42%. Entonces la OCDE ha sido muy vocal en decir que este porcentaje del 42% que incorpora la perspectiva de igualdad de género es insuficiente, que necesita aumentar. De nuevo, que es peligrosa la tendencia en algunos países donantes de replegar en general toda la asistencia oficial al desarrollo. No está ocurriendo, afortunadamente, pero los debates están ahí, pero definitivamente 42% de la asistencia oficial al desarrollo es insuficiente para poder atender los retos todavía mucho mayores, ahora como lo mencionaba en pandemia, en cuanto a la fragilidad y a la vulnerabilidad de las mujeres. Pero también afirmamos que la asistencia, aun cuando aumentara por encima de ese 42%, debería de incorporar alianzas con el sector privado y con la sociedad civil para poder no solamente aumentar, sino hacer más efectivos los flujos de la asistencia oficial al desarrollo, porque además, bueno, pues y en eso también nos sumamos a subrayar la importancia de montar mecanismos de mayor empoderamiento o agencia efectivamente a las mujeres vulnerables, sobre todo en el contexto de las mesas de discusión o de implementación de los programas sociales que se han establecido para mitigar el duro choque de la pandemia. Entonces, las mujeres han sufrido desproporcionadamente el golpe, pues necesitan tener mayor liderazgo, participación, más agencia en cómo se dispersan y cómo se implementan y cómo se evalúan o monitorean estos nuevos programas que, más que paliativos, tienen que abonar a que las mujeres vean disminuida su fragilidad y su vulnerabilidad, particularmente en el contexto de zonas de conflicto alrededor del mundo o zonas más expuestas cruzando otras dimensiones, como por ejemplo la sustentabilidad en zonas más expuestas a fenómenos climáticos extremos, por poner un ejemplo de cruce de dos dimensiones
esenciales en la discusión sobre sociedades más resilientes. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad creo que dar luz a todos los problemas específicos que estamos viviendo actualmente en esta pandemia que nadie se esperaba de las mujeres es algo bien importante. Y pues finalmente, para cerrar, le voy a dar la palabra a mi amiga Cristina. Bueno, yo le digo amiga, pero seamos. Y adelante. Bien hecho. Es verdad, es la verdad. Bueno, de verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estaba pensando en la pregunta y pensaba, por ejemplo, en ese barrido que hemos hecho en los registros que tenemos sobre cooperación subtriangular para intentar identificar cuáles de esos proyectos respondían al propósito de la igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, una cosa que llama la atención, como os decía, es que no todos los proyectos categorizaban de entrada bajo el sector género, sino que muchos otros ponían de otros sectores, ¿no? Entonces, ¿qué llama la atención? Que para hacer esa revisión, para hacer ese barrido, esa identificación más amplia, por ejemplo, emergen palabras como empoderamiento de las mujeres, como líderes, mujeres líderes, ¿no? Es decir, que ponen a la mujer como actor, ¿no? Y la importancia, ¿no?, de su liderazgo, de su hacer, ¿no?, en esa cooperación. Yo creo que eso es una de las cosas que está cambiando, ¿no? No es, ¿no?, una acción pasiva sobre la mujer, ¿no?, sino que es eso, como decíais muy bien, la mujer como actor de ese cambio, ¿no? Y pensando en proyectos, la verdad que es difícil, porque encima, como se me ha muerto la computadora, pues no puedo hacer chequear bien ahora, pero pensaba, para mí, igual que hablamos de la crisis del COVID y tomamos conciencia de que esta crisis se solapa sobre otras crisis, ¿no? Es decir, hay realidades que están sufriendo otro tipo de crisis a la que además se solapa la del COVID, ¿no? Pues igual que eso, en el caso de las mujeres, también las mujeres sufren dobles discriminaciones, no solo por ser mujeres, sino también por otras condiciones, ¿no? En ese sentido, por eso me gustaría destacar, por ejemplo, los proyectos que trabajan sobre mujeres indígenas, ¿no? Que ponen el foco en mujeres indígenas o en mujeres afrodescendientes, ¿no? Es decir, en mujeres que no solo sufren discriminación, necesitan, ¿no?, seguir el empuje hacia esa igualdad por ser mujer, sino además por otra condición que les hace estar doblemente discriminadas, ¿no? Es un proyecto específico sobre mujeres presas, ¿no?, que también es un tema súper importante, ¿no?, porque no solo es por tu condición de presa la necesidad de que te empujen, ¿no?, a poder conseguir una plena reinserción social, sino que en esa plena reinserción social juega un papel importante cómo te logres reinsertar y cómo económicamente, ¿no?, puedes reinsertarte en eso, trabajando, por ejemplo. Entonces hay proyectos muy bonitos trabajando sobre mujeres presas para capacitarlas en determinados sectores y lograr que logren otra vez su reinserción social en mejores condiciones, ¿no? Está buenísimo, Entonces, bueno, Cristina. esos proyectos, sí, la verdad que sí. No recuerdo, sé que es con El Salvador, pero no recuerdo ahora los otros actores. Incluso diría que es un proyecto que es bilateral y que se convirtió luego en un proyecto triangular. Pero bueno, no te puedo jurar. Luego ahí si nos compartes información, bueno, también la compartimos. De hecho, digo, además de que ya nos extendimos, voy a empezar, ya con esto voy a dar el final del panel, sobre todo porque me queda 2% de batería, entonces no quería que estuvieras hablando y se callara todo esto. Les agradezco muchísimo. Sandra, sé que estuviste ahí así súper a tiempo, es un gusto trabajar contigo. Al director Roberto, la verdad, creo que se haya conectado de la manera que fue, que todo salió mal y de cualquier forma aquí estuvo, igual que Cristina, ¿no? No esperábamos lo de la computadora, pero aquí estuvo. Les agradezco muchísimo y le voy a cerrar la palabra a mi compañero Cristian. Pues ya vamos a empezar con el siguiente panel, redes de apoyo y aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarlos y a todos les mando un cálido abrazo. Saludos.